constitucional de instalación de tribunales militares que usurpan la jurisdicción civil violando los derechos humanos. Segundo punto, debate sobre la situación de golpe de Estado continuado y sus implicaciones con sectores representativos de la sociedad civil. Tercer punto, proyecto de acuerdo sobre la inconstitucionalidad y nulidad del decreto número 2830, Gaceta Oficial 6298 del 1 de mayo de 2017, que contiene la fraudulenta convocatoria de una supuesta Asamblea Nacional Constituyente hecha por el Presidente de la República en Consejo de Ministros. Es todo, Presidenta. Los diputados y diputadas que estén por aprobar el orden del día que acaba de ser leído por Secretaría, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Señor secretario, antes de dar inicio a la sesión del día de hoy, tenemos 3 puntos de información a saber, solicitados por los parlamentarios Gaby Arellano, Ismael García y el diputado José Prat. Vamos a dar inicio con la diputada Gaby Arellano, quien nos va a dar un punto de información relativo al caso del diputado Gilbert Caro. Buenas tardes, señora presidenta, colegas diputados. Ya son hoy 118 días del injusto secuestro de nuestro colega diputado Gilbert Caro. Pero solicité hoy el punto de información porque además el día de mañana cumple mi suplente Renzo Prieto 3 años de injusto secuestro, sin juicio, sin debido proceso, aislado y sobre todo violándole su inmunidad parlamentaria que fue concedida por el pueblo del Táchira el pasado 6 de diciembre del 2015. Pero además, alarmante la situación de cómo pretende la dictadura doblegar a este poder legislativo con el encarcelamiento de estos 2 diputados y hoy con el agravante de que el diputado Gilbert Caro fue trasladado al centro de reclusión Fénix de Tocuyito, una de las cárceles más peligrosas que tiene este país. Fue trasladado sin el debido proceso, sin hacerle la información a su defensa y violando todos sus derechos nuevamente. La dictadura ha querido, con estos encarcelamientos, quebrantar a este poder legislativo. 4 meses ya del encarcelamiento de Gilbert Caro. Pero hoy le decimos a la dictadura que hoy, 4 meses después de ese secuestro, hoy está solo y aislado, pero hoy está firme y convencido que esta asamblea está dando la batalla en la calle, en el Parlamento, para conquistar la libertad de Gilbert, de Renzo Prieto y de todos los venezolanos. Es todo. Buenos días. Buenas tardes, compañeros. Gracias, diputada Gaby Arellano. Que lo sepa el mundo entero, Venezuela entera, que en este país la represión brutal en todos estos días de protesta, la persecución a los dirigentes políticos y el gobierno sordo y el gobierno que sabe que no tiene afecto popular, que ha perdido el pueblo, sigue arremetiendo contra los dirigentes políticos y contra quienes pensamos distinto a este gobierno. Para el siguiente punto de información, el diputado Ismael García. Buenas tardes, ciudadana vicepresidenta, colegas parlamentarios. Hace hoy 8 días fue secuestrado un diputado del estado Barinas. Aquí fue denunciado en la Cámara por el diputado Tomás Guanipa y los diputados de Barinas fueron junto con nosotros a la Fiscalía a consignar una solicitud y una denuncia contra los hechos que habían ocurrido contra el diputado Wilmer Azuaje. Hemos hecho una cantidad de gestiones para conocer el paradero del diputado Wilmer Azuaje y hasta ahora no lo conocemos. Wilmer Azuaje, por informaciones que allí transcurren, además de lo que se vio públicamente allá en el estado Barinas, fue secuestrado junto con Giovanni González, quien es además secretario general del partido Cuentas Claras y forma parte junto con Wilmer de un equipo de trabajo en ese estado, y hasta ahora se desconoce totalmente su paradero. Se encuentra aquí entre nosotros la mamá, la esposa
y familiares de Wilmer Azuaje, conocemos además, por esas informaciones que manejamos, que Wilmer Azuaje le fueron sembrados uniformes militares, le fueron sembradas armas, municiones, granadas en el vehículo donde fue secuestrado. En la noche, en la madrugada, cuando era trasladado hacia Caracas, fue amarrado con esposas en los pies, en las manos, y fue golpeado en el suelo en el aeropuerto de Barinas. Esta situación la hemos denunciado incluso en organismos internacionales, pero queremos denunciar aquí hoy que un diputado regional con inmunidad parlamentaria hoy está secuestrado en manos del gobierno o del régimen de Nicolás Maduro, que cree que por esa vía va a arrinconar, va a callar la voz de los barineses y de todos los que en Venezuela estamos luchando por un cambio democrático. Quiero además denunciar una cosa que viene ocurriendo en Barinas, en Falcón, en Carabobo, y que particularmente lo están haciendo con el caso de Wilmer Azuaje, quien está secuestrado, cuando se trata de la siembra de armas, no solamente por efectivos del SEBIN, sino por efectivos militares. Estará ocurriendo también allí entonces lo que está pasando en otros estados, donde se están siendo juzgados civiles en tribunales militares. Frente a una situación como esta, nosotros no solamente lo denunciamos aquí en el Parlamento, sino que iremos a todas las instancias a que hubiere lugar, pero al mismo tiempo le decimos al pueblo de Barinas que junto a sus diputados nacionales que también han sido agredidos, el caso de Andrés Eloy Camejo, que tengo entendido, no sé si vino en la tarde de hoy o estará su suplente, recientemente trataron de sembrarle en una finca de su posesión armas y uniformes militares. Pero también hay amenazas contra otros diputados en la región, y nosotros además queremos denunciar y desenmascarar una bola que ha dejado correr el gobierno, que después que Wilmer fue allá al estado Barinas, hubo reunión para tratar de apaciguar el estado. Conversando con los compañeros diputados y con la anuencia de ellos, anunciamos que en las próximas horas la Mesa de la Unidad Democrática, y así lo vamos a solicitar, esta fracción parlamentaria, debemos todos los diputados que podamos movilizarnos, porque ni en Barinas, ni en Falcón, ni en Carabobo, ni en Aragua, ni en ningún sitio de Venezuela hay ningún acuerdo con este gobierno malandro que persigue a la gente, que intimida, que chantajea, pero que en el caso de esta Asamblea Nacional no somos ni chantajeables ni intimidables por nadie. Por eso, junto a la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad, en las próximas horas, coordinado con la Mesa de la Unidad Democrática de Barinas y con los diputados de Barinas, estaremos produciendo la movilización más grande que se haya hecho en Barinas para exigir de inmediato la liberación, como así lo pedimos, Nicolás Maduro, y todos tus secuaces que te siguen a ese moribundo gobierno que tú estás dirigiendo y que ya llegó a su etapa final y que solo entonces por la vía de la persecución quiere frenar la lucha y el cambio de este pueblo que ya se cansó y que definitivamente vamos más temprano que tarde a salir de esta tragedia social. Señora Carmen Azuaje, esposa y la esposa de Wilmer, desde aquí les decimos, desde esta Asamblea Nacional, ustedes y el pueblo de Venezuela nos acompañó a ustedes, a sus hijos y a sus familiares para que nosotros diéramos la cara por este país, un país que está ávido de cambio, un país que necesita, como hoy está este liderazgo puesto al frente de los cambios en Venezuela. Así que Wilmer, cuenta con todos nosotros, porque no te vamos a dejar podrir en las mazmorras de este malandro que dirige el gobierno de Venezuela. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, ciudadano diputado. A la familia del diputado
esposa, a sus hijos, la solidaridad de este Parlamento Nacional, que es la solidaridad de la mayoría del pueblo venezolano. Tal como lo acaba de referir el diputado Ismael García, ustedes no están solos. Ustedes cuentan con un pueblo que acompaña a todos los que hoy pedimos y clamamos por un cambio en este país. Para un punto de información, el diputado José Prat. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias, Junta Directiva, colegas parlamentarios. El punto va referido a una situación que se presentó hace 6 días en las adyacencias, llegando al estado Bolívar, con 2 autobuses repletos de empleados públicos que sufrieron un accidente. En estos autobuses hubo 18 fallecidos. De los 18 fallecidos, y entendamos, porque a veces ya nos estamos acostumbrando a noticias como estas, estamos hablando de 18 fallecidos en un accidente. Ahora, ese accidente, ahí iban 16 empleados públicos más el chofer y el copiloto de estos autobuses. Ahora, esos empleados públicos venían de una actividad del PSV que se dio aquí en Caracas el 1 de mayo. De las empresas Refractarios Socialistas de Venezuela, iban empleados del Ministerio de Educación, iban docentes, iban obreros de SIDOR. Dentro de los fallecidos iban ese grupo, pero también hay más de 30 heridos. Dentro de esos heridos hay mutilados, gente que ya ha perdido, que han tenido que amputarle piernas y brazos. O sea, estamos hablando de algo de extremo drama para lo que tiene que ver con la familia trabajadora, para lo que tiene que ver con las empresas de Guayana. Ahora bien, iban cocineras del sistema de alimentación escolar, iban docentes, iban educadores y obreros en ese autobús. Ahora, ¿por qué traemos el punto? Por lo siguiente: hay testimonios de familiares de los heridos que apuntan a la coacción, y los testimonios son, como dicen los abogados, públicos, notorios y comunicacionales, están en la prensa regional. Y por ejemplo, tenemos el testimonio de Zairet Ruiz, que indica que, bueno, ella dice textualmente que eso fue un abuso porque a su esposo Octavio Rivera lo iban a votar, según un mensaje que recibió los días anteriores, si no asistía a esta actividad. Lo cierto es que queremos alertar esta situación porque nos preguntamos a esos jefes, a esos directores de departamento, a esos encargados de entes que dependen del gobierno, a esos que presionaron a esos trabajadores. Nos preguntamos, ¿saben ellos que están violando la Constitución? Rapidito, artículo 145 de la Constitución. Los funcionarios públicos, esto lo dice ese artículo, están al servicio del Estado y no de parcialidad política alguna. Allí se está violando eso, y por supuesto se están violando artículos de la Ley Orgánica del Trabajo. Así que esos jefes que coaccionan, amenazan, presionan y violentan derechos humanos, les decimos que están violando la Constitución, que están violando las leyes, pero también que sepan, son una extensión de la tiranía que está azotando a Venezuela. Ellos en sus respectivos sitios son el brazo ejecutor de esa tiranía. Y eso hay que decirlo aquí, porque aquí cuando llegue el día de rendir cuentas, ellos tendrán que rendir cuentas. Que se acuerden que los grandes jerarcas del régimen tienen a su familia en Australia, en España, en Estados Unidos, en Francia. Ellos no, ellos van a tener que estar aquí dando la cara. Y nos preguntamos, ¿será que estos jefes que obligaron a esos empleados públicos duermen tranquilos? ¿Será que esos que agarraron a esas maestras y las obligaron a ir a ese acto del PSV podrán llegar y ver a sus hijos y sus nietos? Bueno,
podemos decirle que los hijos y los nietos de quienes fallecieron no podrán ver más a sus madres, a sus padres, a sus abuelos, a sus abuelas, porque fueron coaccionados y presionados para ir a esta marcha. Cierro diciendo, a una semana de este accidente, y oído a esto, es la hora que Nicolás Maduro no se ha pronunciado en lo más mínimo sobre este tema. Y el día que estaban enterrando a estas personas, Nicolás Maduro salía bailando junto con Adán Chávez aquí en Caracas celebrando no sé qué cosa. Estos tipos se deshumanizaron totalmente. Y vemos cómo, en hechos recientes, Nicolás Maduro acusaba al diputado Américo de Gracia de estar trayendo gente desde el Estado Bolívar a Caracas para generar violencia. La respuesta de Américo de Gracia la quiero traer a colación puntualmente y textualmente en un tuit. Él dijo, el único que trae gente de otros sitios para que pierdan la vida en la carretera es Nicolás Maduro. Así que también de ahí desmentimos ese hecho del cual también quieren venir a acusar a Américo de Gracia. Y por supuesto traemos de relieve el hecho de que ellos son quienes andan en esto actualmente. Solo digo que, colegas parlamentarios, empecemos a hacer un expediente de todas estas personas que están violando derechos humanos, que están violando la Constitución, que están violando las leyes y que maltratan a los empleados públicos y los obligan a asistir a este tipo de actividades. Llegará el día de rendir cuentas y para que cuando ese día llegue haya responsables de crímenes como estos. Muchísimas gracias. Gracias, ciudadano diputado. Vamos a dar inicio al orden del día. Tiene la palabra el diputado. No, ya está aprobado. Está aprobado. Primer punto, proyecto de acuerdo en rechazo a la ejecución del denominado Plan Zamora y a la práctica inconstitucional de instalación de tribunales militares que usurpan la jurisdicción civil violando los derechos humanos. Es todo. Sí, tiene la palabra el diputado Marcos Bozo. ¿Cuánto vamos por 5 minutos? 5 minutos, 2. Ok. 5 minutos. Buenas tardes, colegas parlamentarios, junta directiva, pueblo de Venezuela y pueblo aguerrido de Carabobo. En estos días Carabobo se ha visto en la zozobra, en un plan orquestado por el gobierno nacional en el cual pretenden implantar el terror y seguir avanzando en el sistema de dominación que pretende Nicolás Maduro. Veíamos cómo a manifestaciones pacíficas que se hacían en el Estado y que se siguen haciendo son perseguidas por los organismos de seguridad a través de un gran despliegue a sus 4 cuadras y a sus 4 anchas del Estado. Y hoy vemos, a esta hora, señores, hace no menos de 30 minutos, en Valencia, son detenidos más de 10 jóvenes por protestar de manera pacífica, donde el SEBIN llegó y se los llevó detenidos, incluyendo un menor de edad. Claramente, los hechos ocurridos en Valencia, donde la anarquía fue epicentro en el Estado, donde el vandalismo actuó de manera organizada, claramente en complicidad de colectivos armados amparados por el gobierno, claramente es un plan orquestado por el gobierno nacional para ellos luego implementar un fulano Plan Zamora. El Plan Zamora es dictadura. El Plan Zamora es la puesta en marcha de los organismos de seguridad para ir en contra de manifestantes pacíficos. Y así lo decimos al mundo. Hace 2 noches, este Plan Zamora hacía detenciones. Más de 780 personas detenidas. Se escucha bien la cifra. 780 personas detenidas de manera arbitraria, en el cual
allí de esas 780 pudiesen haber vándalos, pudiesen haber saqueadores, pero también hay manifestantes pacíficos o simplemente personas que pasaban de mirada. Y ante la injusticia, pues el gobierno nacional, escudándose en el Plan Zamora, ha puesto en marcha una jurisdicción militar para juzgar a civiles, cosa que condenamos de manera categórica, porque viola los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque viola el derecho humano y viola la Constitución Nacional. Tenemos sentencia del 24 de abril de 2002 de la Sala Constitucional por el magistrado ponente Jesús Eduardo Cabrera Romero, en el cual en dicha sentencia establece que solo la jurisdicción militar aplicará para delitos de naturaleza militar y solamente será para militares activos. Por lo tanto, es tanta la aberración que hoy incurre el gobierno de Nicolás Maduro que hay acusaciones como vilipendio a la Fuerza Armada Nacional, cuya sentencia es la expulsión de la Fuerza Armada Nacional. ¿Cómo un civil podrá ser expulsado de la Fuerza Armada Nacional? Es una aberración jurídica en la cual está estableciéndose el gobierno de Nicolás Maduro porque perdió el control del Ministerio Público, porque Luis Ortega se declaró a favor de la Constitución y declaró claramente que hay un rompimiento del hilo constitucional y un golpe sistematizado en Venezuela. Hoy este conflicto que vive Venezuela es a causa de la estructura no democrática construida por Nicolás Maduro, en el cual violenta los derechos fundamentales del pueblo venezolano. Decimos claramente a nuestra Fuerza Armada Nacional: estas violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos acarrean sentencias y deben acarrear todo el peso de la ley. Al general Vladimir Padrino López, al general Jorge Timaure Tapia, presidente de la Corte Marcial, a la capitana Siria Venero de Guerrero, fiscal militar, y al general de brigada Oscar Gil Arias, defensor público militar, y a la juez sexto de control militar del circuito penal castrense, Luz Santa Fe, se le deberá aplicar todo el peso de la ley ante la clara violación a los ciudadanos en sus derechos fundamentales. No habrá impunidad y ustedes irán presos por esta terrorífica historia que están dejando en el precedente de Venezuela. No habrá impunidad ante el atropello que ustedes hoy significan. No habrá impunidad ante el tiempo más oscuro que vive Venezuela en su institucionalidad. Pero la Fuerza Armada Nacional, estos nombres, claramente es la cúpula de poder que hoy avergüenza al soldado patriota. A nuestra Fuerza Armada Nacional le decimos claramente: Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el honor militar bolivariano es único, proviene del legado de las glorias libertarias de la patria de Simón Bolívar, de las glorias libertarias. Fuerza Armada Nacional, no sean cómplices de la opresión. Fuerza Armada Nacional, pónganse del lado de la Constitución, pónganse del lado del pueblo. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el legado bolivariano es libertario, no de oprimir al pueblo. Hoy, desde esta Asamblea Nacional, rechazamos de manera categórica la violación que ha ocurrido en Carabobo, en el cual presumimos que es un plan piloto para establecerlo en el territorio nacional. Alertamos al mundo
que la utilización de jurisdicciones militares para juzgar a civiles es clara violación de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, de la Constitución y de los derechos civiles. Esta Asamblea Nacional, junto al pueblo, seguirá batallando de pie en la calle, de manera pacífica, pero con la mayor irreverencia y con la mayor contundencia, porque estos episodios en el que hoy Venezuela debe decidirlo. Hoy nos definimos entre un sistema de dominación que quiere implantar Nicolás Maduro o un sistema democrático y libertario que es el que defiende toda Venezuela y el pueblo venezolano. Hoy tenemos una decisión, y la decisión es resistir hasta vencer. La decisión es vencer la dictadura de Nicolás Maduro. La decisión es liberar a Venezuela. La decisión es que hoy todos los venezolanos puedan vivir en paz y en tranquilidad para poder emprender un camino distinto en Venezuela. La decisión es derrotar estos episodios tan oscuros en Venezuela. Tenemos una gran responsabilidad. Tenemos un reto histórico. Y así debemos asumirlo, dando lo mejor de nosotros con esfuerzo, valentía y coraje. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, diputado Bozo. Tiene la palabra ahora el diputado Idilio Abreu y puede hacer uso de la tribuna de oradores si quiere o hablar desde su posición, como usted desee. Bueno, buenas tardes, compañeros diputados. Buenas tardes al pueblo de Venezuela. Ciertamente, Carabobo ha vivido momentos muy difíciles como toda Venezuela, pero sin duda, lamentablemente allí ha sido muy dura la situación. Y uno tiene que empezar por preguntarle al gobierno nacional qué carrizo significa ese plan Zamora. Porque los carabobeños lo que hemos visto del plan Zamora, lamentablemente es horror, es persecución, es sangre, son heridos, es muerte y que definitivamente toda esa situación no ha llevado para ningún lado. Hay que ponerse en los pantalones de los vecinos, habitantes del Trigal, de la Isabelica, en Valencia, de la Pradera, en Guacara, de la Beliza, en Puerto Cabello, cuando la Guardia Nacional y la Policía Nacional disparaba mansalva, perdigones y gases lacrimógenos a cada una de los apartamentos que allí hay en esos edificios, en esos conjuntos residenciales, sin importarles si allí habían niños, si allí habían ancianos, que las personas salían asfixiadas. Hay que preguntarle a Benavides Torres si ese plan Zamora es el remate final que le dieron a Héctor Lugo cuando ya estaba malherido en el piso y que en las redes sociales vemos en diversos videos cómo van y lo rematan en el suelo. Es miserable y es inhumano que salga un guardia nacional a terminar de rematar a un venezolano en el suelo. Eso tiene que llamarnos a todos la atención. Luego decirles, queridos hermanos, que allí están pagando justo por pecadores, que si bien en algún momento dijeron que quienes habían cometido actos vandálicos y habían destrozado propiedad privada, que tenían que pagar, simple y llanamente, además han llevado a jóvenes que con estar con una bandera en la calle ha sido el pecado para estar hoy detenidos. Como dice Bozo recientemente hace un rato, unos muchachos en Mañongo, en Naguanagua, por enarbolar una bandera, debe ser que la bandera también es un arma mortal para atentar contra este gobierno, están presos en el SEBIN de Naguanagua. En un municipio como Puerto Cabello, donde han habido marchas totalmente pacíficas, que no ha habido ningún daño a la propiedad pública ni privada, hay 14 muchachos detenidos porque le dio la gana al gobierno de Nicolás Maduro, y nosotros tenemos que exigirle no solo que no pueden ser juzgados por tribunales militares, es que tienen que ser puestos en libertad inmediatamente esos venezolanos que lo que están es buscando una patria libre. Recordarle a Maduro que si cree que con esto va a amedrentarnos se equivoca. Mientras más represión Maduro, más de frente nos va a encontrar en la calle al lado del pueblo de Venezuela. Mientras más represión Maduro, más vamos a estar allí exigiendo libertad. Y te paso un dato: tu constitución
constituyente chimba no va a pasar. Y si quieres que pase, convoca al pueblo de Venezuela a las urnas electorales para que tenemos juntos una paliza y neguemos tu chimba constitución. Eso es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, diputado Abreu. Tiene la palabra el diputado Barragán, Luis Barragán. Señor presidente, colegas parlamentarios, lo que está ocurriendo en el estado Carabobo, y como muy bien lo expresaron los colegas que me precedieron, no constituye otra cosa que el fenómeno de la definitiva militarización de la sociedad venezolana como fórmula, como expediente a la mano de los elencos actuales del poder para salvar el pellejo que lo ven amenazado por sus actuaciones. Nunca antes se había visto en Venezuela un apresamiento y enjuiciamiento masivo de civiles que en pleno ejercicio de sus derechos y de sus obligaciones, con toda legitimidad, respaldados y escudados por la Constitución, protestan a un régimen que los ha confinado al hambre y la miseria y que de paso pretende censurarlo. La realidad irrefutable es la de un Estado cuartel, y allí está orientado el esfuerzo represivo del régimen. Centenares de personas civiles que son inmediatamente llevados al cadalso de la justicia militar, incluyendo a 50 personas que no por ironía son depositadas, literalmente depositadas en una cárcel llamada 26 de julio. Es el escenario predilecto, Carabobo, de todo un plan militar que merece mejores causas. Por ejemplo, si se tratase del sector de defensa, mayor preocupación debe tener la cúpula militar en defender al Esequibo y no en maltratar, ofender, apresar y tratar de humillar a los ciudadanos que en legítima protesta le piden a Nicolás Maduro y a su combo que se vayan de allá de Miraflores. Es el escenario predilecto al cortar el suministro de los alimentos. Es el escenario predilecto al evitar el acceso a la entidad federal. Es el escenario predilecto. En esto sí no se dicen competentes los oficiales militares. Es el escenario predilecto para los saqueos de las bandas armadas, de los grupos paramilitares que ellos sostienen, porque no se tratan de grupos que por fortuna están en el escenario político, sino tienen el respaldo, el peso de la desesperación de los altos mandos militares que tratan de coaligarse con Nicolás Maduro para salvar una dictadura que definitivamente es insalvable. Además, hay tesis peregrinas, como eso del ataque al Centinela y el vilipendio a la corporación castrense. Eso significa que en cualquier avenida, calle o callejuela de nuestra Venezuela, cualquier soldado es un centinela de la dictadura e interpretaría cualquier gesto de disidencia como un ataque al centinela. Es una tesis peregrina que jurídicamente no tiene ningún peso, ninguna profundidad, ninguna coherencia, ninguna articulación. Es la verdad. Desde hace años en Venezuela se vino dando un debate fundamental para defender la preeminencia de la jurisdicción civil sobre la militar. Es el caso de María Eugenia Díaz
de décadas anteriores, que gracias a la libertad de los medios de comunicación social y a la existencia cierta de una división de los órganos del poder público, se hizo doctrina al más alto nivel, porque el magistrado Cabrera, entre otras fuentes, tenía, por ejemplo, decisiones de finales del siglo pasado, como la del magistrado Cipriano Heredia Angulo, que reivindicaba los fueros ciudadanos. La militarización de la sociedad entonces va acompasada a la milicianización de la Fuerza Armada, la intolerable milicianización de las Fuerzas Armadas, que además pretende dirimir el debate político en Venezuela a través de la jurisdicción militar. Es un hecho también inconcebible, impensable cuando abríamos las puertas del siglo XXI, y hay una suficiente literatura reciente en relación a las características, la naturaleza que ha adquirido las Fuerzas Armadas, que simplemente con estas iniciativas, con estos operativos, con este pase a la jurisdicción militar de civiles, están en un proyecto definitivo de cubanización, de desnaturalización y de soporte de una dictadura. Que están los libros de Vladimir Petit, están los libros de Luis Alberto Butó, están el libro del Estado Cuartel, donde José Alberto Olivar caracteriza muy bien a Padrino López cuando estuvo acá en el 2014, un 5 de julio. Dos cosas finales, señor presidente, colegas parlamentarios. Como diría y como lo dijo María Corina Machado a las Fuerzas Armadas, suelten las armas y dejen que la gente pase. Y además, muy bien podría alguien susurrarle al oído a Nicolás Maduro aquella vieja sentencia conocida de Telerán: las bayonetas sirven para todos, menos para sentarse sobre ellas. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchas gracias, diputado Luis Barragán. A continuación tiene la palabra el diputado Adolfo Superlano. Muy buenas tardes, colegas diputados. Indudablemente, pues, que la situación que está viviendo el país con el gobierno en materia de derechos humanos es terrible. Es terrible porque yo a la señora Carmen le quiero decir, a la mamá de Wilmer y a su esposa, de que Wilmer Azuaje es un preso, en primer lugar, de Adán Chávez, que no le perdona a Wilmer y que no le perdona al pueblo de Barinas de que le hayamos dado, y hemos insistido siempre, esa madre paliza el 6 de diciembre cuando se realizaron las elecciones a diputados. Eso en primer lugar, que no lo perdona. En segundo lugar, el SEBIN, utilizado, y se le olvidó a Bozo, utilizado en primer lugar por un canalla, por un miserable que tiene un paredón en ese programa de televisión como Diosdado Cabello. Ahí se cocinan las detenciones de los dirigentes políticos de la oposición, que hoy sabemos que el gobierno tiene los días contados producto de su desespero. Estos secuestros, estas torturas que comete el SEBIN en todo el país, especialmente en Barinas, cuando lo hizo con Leonardo Camacho, un joven abogado, luego del plantón que se realizó exitosamente, pacíficamente, en todas las ciudades del estado de Barinas,
y demostrando que fueron pistoleros pagados por Zenaida Gallardo, gobernadora a dedo, que dejó a Adán Chávez como instrumento, como el brazo ejecutor, igual que ese delincuente, como es el director del SEBIN, Ángel Flores, allá en Barinas. Fueron, Ismael, no 2 sembrados, fueron 9 sembrados. A Leonardo le sembraron granadas, a Leonardo le sembraron uniformes militares, a Leonardo le sembraron pistolas pertenecientes a los cuerpos militares del Estado. A Wilmer Azuaje tengo entendido que le sembraron fusiles, le sembraron granadas, le sembraron uniformes militares para tratar pues de callarlo. Y no son solamente Wilmer y Camacho, son nuestros diputados que están asediados. Es Freddy Superlano, es Julio César Reyes, es Andrés Eloy Camejo, es Maribel Guedes y por supuesto la dirigencia de toda la Mesa de la Unidad en el Estado de Barinas. Nosotros sí creemos que tenemos que darle preeminencia a los derechos humanos. Nosotros sí creemos, y se lo decía en una reunión a Julio César, sí creemos que la libertad y la Constitución y la inmunidad parlamentaria la vamos a defender, incluso con nuestra vida. Quienes nos conocen en Barinas, quienes nos conocen en el país, saben de nuestras posturas, pero no va a ser Diosdado, no va a ser el director del SEBIN, López, no va a ser el ministro de Relaciones Interiores, no va a ser Tarek, no va a ser los enemigos de Maduro quienes van a callar la voz de los barineses. Y no debe ser, Ismael, una marcha en Barinas con los diputados de la fracción parlamentaria y los que nos puedan acompañar. Es una marcha nacional por los derechos humanos, es una marcha nacional por los casi los 2.000 detenidos que tiene el país en estos momentos y que están esperando mucho de esta asamblea que le ha demostrado a Maduro que no es la asamblea que él controlaba con Diosdado Cabello desde su oficina. De manera pues que nosotros, en nombre del Parlamento, del bloque parlamentario barinés, tenemos la firmeza de no dejarnos arrodillar y de no dejar la calle, esa calle que hemos tomado pacíficamente y que hoy tiene asustado el gobierno y que no le queda otra alternativa sino la agresión. Yo ratifico, señora Carmen, de que Wilmer, por esa condición humana que lo ha caracterizado, Wilmer, ese muchacho de pueblo que tiene el apoyo de Barinas, no va a estar solo, porque no solamente son los diputados de la Asamblea Nacional que están sensibilizados con el problema, con la situación en la cual se encuentra Wilmer. Tenemos graves información. Se están inyectando algunos presos hasta con morfina y hay que creerlo porque este gobierno es inescrupuloso, de manera pues, hermanos diputados y el pueblo venezolano, que no podemos dejar solo a nuestros presos políticos. E insisto que con nuestra vida vamos a defender la libertad, la Constitución y por supuesto esta inmunidad parlamentaria de la cual gozaba Wilmer, y digo que gozaba porque en el expediente, para que nos preparemos, diputados, y termino con esto, aparece Wilmer detenido en el estado portuguesa cuando fue secuestrado saliendo del Consejo Legislativo de Barinas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, diputado Adolfo Superlano. Tiene la palabra el diputado Luis Estefanelli. Y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Muy buenas tardes, señor presidente, junta directiva, colegas diputados,
pueblo de Venezuela, mis saludos a los familiares de Wilmer, al diputado de la Madrid que hoy nos honra con su presencia. Y debo comenzar diciendo que el Plan Zamora es un plan que no pudieron haber escogido mejor nombre para tal despropósito. Recordando las palabras de una intervención aquí de Henry Ramos, que nos recomendó revisáramos los libros de Adolfo Rodríguez, hallé una frase muy elocuente en la cual tipificaba o describe a tal héroe zamorano o de Zamora como un violador de niñas, esclavista, pendenciero, que maltrataba a sus tropas, mayoritariamente negras, y que las humillaba y que fue asesinado por una bala de sus mismos correligionarios. Esto es lo que está ocurriendo porque en Venezuela hay una distorsión de valores profunda que nos lleva a las situaciones que estamos viviendo. El día domingo tuve que desplazarme a solicitud de los diputados de allá del estado Carabobo, como vicepresidente de la Comisión de Política Interior, a percatarme de la situación de más de 500 familiares que estaban depositados también, como lo dijo el diputado Superlano, a las afueras del Core 2 de Valencia, hoy de Sur, e intentando con los diputados Álvarez Gil, Mateus y Bozo, así como la concejal Zuckerman, que fuéramos escuchados por la oficialidad que allá se encontraba detrás de las rejas de la puerta, y no habiendo conseguido que tal propósito pudiera ser posible, tuvimos que leerle el manifiesto a capela, grabándolo con un video, expresándole nuestra preocupación por la grave inconstitucionalidad, ilegalidad y barbarie con la cual estaban siendo tratados todos estos familiares y detenidos en ese cuartel militar. Esto no es más que un plan que se está llevando a cabo y que forma parte de un tejido que empezó con la detención de Gilbert Caro y Stacy Escalona. Esta última, la cual ya la presentaron a un tribunal militar, siendo que su jurisdicción no es la militar. Aquí ya se discutió, se habló de los artículos y no voy a abundar en eso. Está bien claro y es un derecho no solamente consagrado en la Constitución nuestra, sino es un derecho universal. Ser juzgado por su par, ser juzgado por un juez natural, y eso no lo puede, no está en discusión. Lo que está en discusión es para donde nos quieren llevar y nos van llevando de trocha en trocha, porque alguien se devanó los sesos una noche de esas cuando descubrieron que la fiscal militar, la fiscal general nos iba a prestar para tales despropósitos y descubrió que tenían que utilizar los tribunales militares. Y desde aquí tenemos que decirle a todos los fiscales y jueces que se presten a decisiones de esta naturaleza, que son violaciones de los derechos fundamentales consagrados en las cartas fundamentales de derechos humanos, de la humanidad, de los derechos humanos. Y que cada uno que dicte medida o accione en esa dirección puede ser evidentemente juzgado a posteriores. Los invito a que reflexionen, a que piensen sobre eso. Ese mismo día que estaba en Carabobo, allá en Falcón, se llevaron 20 jóvenes para la base naval. Tuve que regresar allá y el día lunes atendimos a sus familiares también en las puertas de este recinto militar. Y desde luego es el segundo estado el que le aplican este famoso plan, que pienso va a ser aplicado en todo el país. Y las señales que dieron o que están dando con Wilmer Azuaje es que van avanzando en el propósito de desconocer cualquier derecho que tenga esta Asamblea Nacional, su diputado o la dirigencia política de la oposición. Así que el resultado de todo esto es que tenemos que seguir en el proceso de lucha que el pueblo de Venezuela, en compañía de esta Asamblea Nacional, está dando a la calle, y que sepamos que bajar la guardia en cualquiera de estas circunstancias es el peor destino que podamos labrarnos. No podemos bajar la guardia.
tenemos que subirla más bien, tenemos que mañana ir a protestar y acompañar a los llamados de la Mesa Unitaria Democrática y manifestar como un solo pueblo para que este régimen descubra que se vaya deteriorando, se vaya resquebrajando y vayamos descubriendo las fisuras que de por sí tienen y han mostrado y que van a aflorar prontamente, porque no es posible, no podemos creer que una institución como la Fuerza Armada Nacional esté subyugada, sometida y controlada de la manera que aparentemente pudiera darnos a creer. Yo tengo la impresión de que allá adentro existen graves problemas. Les voy a contar una sola cosa que me contaron en las puertas de la base naval Juan Crisóstomo Falcón. Se llevaron presos a 2 sargentos porque se habían robado 4 pollos del dispensario del almacén de comida de la guardia de la base naval. Y estos 2 sargentos están presos en Ramo Verde. Y eso es lo que está ocurriendo dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales. Que hay hambre inclusive en los cuarteles. Que no solamente es el hambre de la calle o los familiares que le pueden decir. Que 2 sargentos fueron presos por robar 4 pollos. Y así debe estar ocurriendo en todas partes. El llamado es precisamente a esa conciencia ciudadana que seguramente tendrá reserva moral en la Fuerza Armada Nacional. Que esta solución se da con elecciones, se da constitucionalmente, se da democrática, se da en la calle y se da con la fuerza que el pueblo le ha puesto a esta lucha. Quiero terminar mis palabras diciéndole claramente que, recordando la frase que nos remitió este fin de semana Leopoldo López, mientras nosotros resistimos en la cárcel, ustedes resistan en la calle, porque el final está cerca y está más cerca de lo que pensamos y depende de la resistencia que todos nosotros tengamos y pongamos en esta lucha. Fuerza, fuerza y fe. Muchas gracias, presidente. Colegas. Sí, muchas gracias. Diputado Stefanelli, tiene la palabra el diputado Daniel Antequera y luego cierra el debate el diputado Henry Ramos Alupa. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. ¿Ah? Adelante, sí. Buenas tardes, medios de comunicación, colegas parlamentarios, público presente, familia del diputado, de nuestro colega Wilmer Azuaje. Hoy nos toca, en nuestra condición de representante del Estado Lara, por 3ª semana seguida, hablar en esta instancia y hablar por la situación que en estos 39 días ha vivido nuestra entidad. Cada vez más compleja, cada vez más difícil y cada vez por culpa de quienes tienen la responsabilidad de administrar la violencia, cada vez la hacen mucho más profunda. Cuando hablamos de este punto sobre el Plan Zamora, cuando fue anunciado en horario nocturno y de manera trasnochada, todos quedamos de alguna u otra manera en medio de la inquietud de qué era este Plan Zamora. Y el Plan Zamora no es más que un nombre remozado de lo que es la OLP. Y lo decimos con toda propiedad, así como lo dijo el vecino de la Sucre la semana pasada, Osniel Orozco, donde utilizaron hasta dron para atacar uno de los sectores populares que valientemente estos 39 días ha manifestado su deseo de cambiar esta realidad y de luchar contra esta dictadura. El Plan Zamora no es más que utilizar la fuerza del Estado para amedrentar un pueblo, y en el Estado Lara lo hemos vivido.
5 personas han muerto. Y no lo decimos nosotros, lo dijo la fiscal en su balance en días recientes. ¿Qué es el Plan Zamora? Justificar que en el Estado Lara nosotros no tenemos un número oficial de personas que han sido heridas por la sencilla razón de que en todas las emergencias de los hospitales, del Hospital Central o de todas las clínicas privadas, tengamos al SEBIN viendo quién salió herido para luego de su cura detenerlo. Ese es el Plan Zamora. ¿Qué es el Plan Zamora? Utilizar los tribunales como lo están utilizando con un joven venezolano que pasó el fin de semana, llamado Henry Rodríguez, de 20 años, que por defender a una joven de ataques por parte de estos cuerpos paramilitares denominados colectivos, se bajó del carro donde iba y tuvo que defender, para que luego en la madrugada vinieran estos grupos liderizados por los colectivos o por los grupos paramilitares y acompañados por agentes del SEBIN y llevárselo. Y lo peor de todo es que fue procesado y fue enviado al centro Fénix David Viloria, como nuestro compañero Gilbert Caro, que también fue procesado y llevado el día de hoy a un centro de máxima peligrosidad. Ese es el Plan Zamora. No hay que darle mucha explicación, que es la justificación de la violencia, del exceso por parte del Ejecutivo para defender una cúpula podrida, defender los intereses de muy pocos. ¿Qué es el Plan Zamora? El Plan Zamora es utilizar los cuerpos judiciales para castigar a una de las voces disidentes allá en el Estado Lara y que ha sido firme, como es el alcalde Alfredo Ramos, que 2 amparos han sido metidos en los últimos días. El día viernes, al final de la tarde, cuando no teníamos acceso, y el día de ayer. Ese es el Plan Zamora. ¿Y cuál tiene que ser nuestra respuesta? Categórica. Es estar firmes y estar convencidos que no hay aparato de violencia por parte del Estado para detener lo que hoy se está respirando en Venezuela. Tenemos que condenar los hechos violentos que han pasado y tenemos que generar las responsabilidades. En Lara, lo hemos dicho, esta es la tercera oportunidad y hoy comisiones de derechos humanos solicitaron a la Asamblea Nacional que se investigue al general Torrealba, que de manera confesa, no lo decimos nosotros, lo dijo él mismo, trabaja con los colectivos. Esa es la condena enérgica, esa es la violación más grande de los derechos humanos, castigar a un pueblo con armas de fuego y lo peor de todo, castigarlo con el sistema judicial y llevarlo a tribunales militares. Decía Ismael de algunos estados, se le olvidó el Estado Lara también, al colega diputado. El Estado Lara fue uno de los primeros donde también se procesó a través de tribunales militares, bajo este parapeto de ataque al Centinela. Tenemos jóvenes en Ramo Verde, tenemos jóvenes que por defenderse, como fue en Residencias Yupas y Los Álamos, por cierto, en la parroquia Juan de Villegas, y para que le quede claro al gobierno y a las personas que nos están viendo, la segunda parroquia más popular de Venezuela y la tercera de Latinoamérica, se estaban defendiendo de que la Guardia Nacional se metió a los edificios y llegó hasta el 5º piso y trataba de allanar un apartamento para poder cobrar y llevarse a alguien ante las protestas que estaban alrededor del lugar. Y esos hermanos se tuvieron que defender. ¿Y cuál fue la reacción? Bueno, ese famoso ataque al Centinela, que sabrá Dios cómo lo están interpretando ante un grupo de oficiales que no se portan de manera disciplinada como establece el estamento en situaciones de orden público, sino que hemos visto, como lo ha visto toda Venezuela, guardias nacionales acompañados de grupos colectivos disparando armas de fuego. Nuestra respuesta categórica: nosotros estamos acompañando al pueblo venezolano que valientemente, ante el Plan Zamora, ante las Fuerzas Armadas, que hoy un grupito, la cúpula, se está portando de manera irregular y de manera ilegal, vamos a seguir todos los diputados, todos los dirigentes políticos nacionales y regionales con la gente en la calle. 39 días de violencia, pero 39 días también de irreverencia del pueblo venezolano y que va a continuar cuantos días sean necesarios. Muchísimas gracias, colega parlamentario.
Muchas gracias, diputado Daniel Antequera. Y para finalizar este punto, tiene la palabra el diputado Henry Ramos Alup. Gracias, presidente, compañeros, colegas de Cámara. Pero este debate no es llover sobre mojado. Sí, ciertamente sirve otra vez para llamar la atención sobre lo que nos está ocurriendo. Yo le agradezco al colega Stefanelli, que no sé si está en la Cámara, haber dicho algo que yo iba a decir en mi intervención. No critiquemos el nombre, si es que el gobierno le ha puesto a este plan tétrico, macabro, un nombre perfecto. Yo creo que si hubieran hecho un esfuerzo y se le hubieran secado los sesos, no habría conseguido un mejor nombre para este plan que Plan Zamora. Eso se lo debemos reconocer. Ahora, otra cosa, colega, y esto es repetición de otras cosas que hemos dicho en debates anteriores. Nos ponemos a revisar la Constitución, que tampoco es que la Constitución más perfecta del mundo y nada que se le parezca, eso no es verdad. Pero es la Constitución vigente y cada vez que leemos lo relacionado con derechos, con debido proceso, con la jurisdicción civil, con las normas de atracción de competencia, etcétera, 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 todos los supuestos garantistas civiles y procesales, aquí no es que son letras muertas, es que parece que fueran letras desaparecidas del texto constitucional. No sigamos entonces con nuestras exigencias a este respecto, porque un régimen militarista como este no respeta la Constitución ni las normas escritas. Yo escucho a los colegas con mucha angustia citar el caso de Carabobo, citar el caso de Lara, el caso de Falcón, etcétera. Esto se repite en todos los estados y de manera permanente. Partamos de la premisa que este es un régimen militarista y tiene que actuar como tal. 14 años presidido por un militar que, como hemos dicho tantas veces, es víctima de sus carencias afectivas, de sus taras, de sus fobias, de sus manías, de sus complejos, de su megalomanía, pero tenía liderazgo. Y quien hereda es este carenciado que está en Miraflores, que pretende continuar con el mismo régimen sin tener, por supuesto, aunque sí todos los defectos, ninguna de las ventajas o virtudes, entre comillas, que tenía el otro. Pero este simplemente está administrando, entre comillas, un régimen militarista sobre el cual no tiene el control. Fíjense lo siguiente. Por supuesto, un régimen militarista tiene que copar con estas características todos los aspectos de la vida nacional. Si es que está militarizada la producción, puertos, aeropuertos, sistemas de identificación, extranjería, sistemas de inteligencia civil y militar, y pare de contar, ¿cómo no van a militarizar la justicia? Ojo, y no porque realmente la requieran, sino porque quieren tener un copamiento y un control total hasta en este campo. Fíjense lo siguiente, todos sabemos que la administración de justicia civil, del copito hasta las raíces, está en manos de jueces afectos y obedientes al gobierno. En los tribunales venezolanos se hace exactamente lo que le da la gana al régimen que se haga. Y así han venido procediendo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que como en algunos casos no cuentan con que el titular de la acción penal, que es el fiscal, impute, o porque no hay delito, o porque no hay flagrancia, o como no tienen pruebas, esos jueces civiles del gobierno están aplicando lo que ellos llaman control judicial. Y dicen, aun cuando el Ministerio Público no imputó, yo juez, en aplicación del control judicial, dejo a la persona presa. Sin delito, sin pruebas y sin garantías procesales. Pero eso no les resultó suficiente. Y ahora es la cosa de la jurisdicción militar. Ahora, que los jueces militares son peores que los jueces civiles, ciertamente que son peores, porque además pueden en determinado momento invocar el principio de la subordinación de los militares al poder civil. Si bien usted podría conseguir en el Poder Judicial Civil uno que otro que no esté dispuesto a hacer el plan de subalterno de Miraflores, no lo va a conseguir en el sector militar, porque allí la subordinación militar hace que esos jueces también sean dependientes del comandante en jefe, que es el Nicolás Maduro. Ha habido casos, mira, realmente espeluznantes. Me contaba a poco el colega Eliezer Sirique en el caso de Falcón, a un grupo de jóvenes detenidos e imputados en los tribunales militares.
Y ahora me voy a referir a esa nefasta y aberrante tesis de la sustantividad del delito militar. Bueno, simplemente hechos civiles los imputaron en los tribunales militares y no le dejaron ni entrar los abogados defensores. Ni siquiera los abogados. Hace solamente el jueves pasado, y no sé si esto lo saben los compañeros de Primero Justicia, agarraron arrastrados a 8 muchachos, a 8 jóvenes en Bellomonte, los molieron a palos, pasaron unas camionetas del SEBIN, que como ustedes saben el SEBIN es un servicio también absolutamente militarizado. Agarraron a unos jóvenes, 7 u 8, los molieron a palos, los del SEBIN, los hicieron firmar una declaración jurada imputándole a Tomás Guanipa el haberle financiado la compra no sé qué de explosivos, de dinamita, de C4, de la bomba atómica, y encima de que les dieron una paliza, que los molieron a palos, los tiraron en el pudridero de la jurisdicción militar. Ahora me voy a referir también un poquito más adelante al caso del compañero Roberto Enrique. Roberto Enrique, como ustedes saben, está en este momento asilado en la Embajada de Chile. A Roberto Enrique, lo primero que le imputan es haber ido 4 veces a Colombia en un vuelo no sé cuál de Avianca a preparar no sé qué invasión contra Venezuela. Estos degenerados del gobierno ni siquiera se tomaron la molestia de revisar el movimiento migratorio de Roberto Enrique, que no es que no ha ido 4 veces a Colombia, es que en toda su vida no ha ido a Colombia, ni una sola vez. Y consta en el expediente esta imputación. Los 4 viajes a Colombia para desde allí preparar la invasión a Venezuela. Presentan unas grabaciones telefónicas y de unos tipos hablando. Ninguno de los tipos lo imputa y reconocen que no, que con Roberto Enrique no se puede hablar de eso porque Roberto Enrique parece que para lo único que sirve es para cura, textualmente dicen en las grabaciones. En fin, no hay delito, no hay imputaciones, no hay pruebas y tiene que estar asilado a la embajada porque está imputado en un tribunal militar. Y como ustedes saben, los militares hacen lo que les da la gana porque esa es su mentalidad, y hay colegas a quienes no les gusta que uno hable de esto. Si es que se los quiero repetir, colegas, porque tenemos todavía el peligro de que estos muérganos den un golpe de Estado para salvarse ante la historia, para repetir algo igual o peor a lo que tenemos actualmente, lo que hemos padecido en los últimos 18 años. Cosa de revisar la historia. Si la desgracia de Latinoamérica en general y de Venezuela en particular ha sido los militares en política y los militares ejerciendo el gobierno, ¿qué no controlan en Venezuela en estos momentos? Todo. Y lo que le faltaba, que era la administración de justicia, ahora con la aplicación del principio de la sustantividad del delito militar, todo lo que tú hagas es delito militar. El colega Barragán acaba de leer una atinada jurisprudencia de Jesús Eduardo Cabrera desde hace unos años, despejando la incógnita y estableciendo perfectamente cuál es el alcance del dispositivo constitucional. Los delitos militares se enjuician en la jurisdicción militar cuando los cometen militares en servicio activo. Si un civil comete un delito militar, ese civil es juzgado en los tribunales civiles. Y si el militar comete un delito civil, no puede invocar el fuero militar y también es enjuiciado en los tribunales civiles. ¿A título de qué? ¿En razón de cuál norma de atracción de competencia o de cuál conexión, de cuál causa un civil va a ser enjuiciado en los tribunales militares? Si usted le dice a uno de estos ministros militares ladrones que los ministros militares son ladronazos, si usted le dice ladrón, no tiene ni siquiera el exceptio veritatis en el tribunal militar. Usted ni siquiera se puede excusar de su responsabilidad diciendo yo le estoy imputando a usted un delito que usted cometió, que es lo que se llama exceptio veritatis. No, nada, estás muerto, no puedes invocar nada. Por eso es que te quieren enjuiciar en la jurisdicción militar. Bueno, contra esto nos tenemos que rebelar, presidente, porque este es un gran peligro que tenemos encima. Ojo, y no crean que estoy dándole vuelo a la imaginación cuando digo, pruebas no tengo, por supuesto. ¿Cómo vamos uno a tener pruebas? Pero es más que intuición
Cuando digo que los militares, que como ustedes saben en nuestros países siempre a última hora, después de cometer N delitos, infinitos e inconmensurables delitos, dan un golpe de Estado y hay sectores que los ven incluso como salvadores. Recuerden ustedes que a Chávez le dio el golpe en su hocico, en la jeta, se lo dieron sus militares de su alto mando de él. Eso que él había nombrado, que decían que eran incondicionales, que si él chasqueaba los dedos saltaban como micos, esos fueron los que le dieron el golpe. Esos fueron los que le dieron el golpe. Y los que se lanzaron después en la Plaza Altamira eran de su combo. Y ahí los dejó, por cierto. Y se exhibía ante el mundo como un gran demócrata porque decía, miren, yo soy un presidente que a militares que se han alzado ni siquiera les he quitado el rango y ahí están alzados en una plaza pública. Y se hacía parecer como un gran demócrata. Pero no nos extrañe que esos mismos milicos que están allí haciendo y deshaciendo y desbaratando la República como él la ha desbaratado en los últimos 18 años, de repente den un paso al frente y vengan a salvar a Venezuela. Ojo, cuidado, incluso si esta salida nefasta, tan nefasta como la propia permanencia de este régimen en el gobierno, den ese paso y eso le serviría, por cierto, a este carenciado para decir que no pudo cumplir y salvar a Venezuela y enderezar todas las cosas porque le dieron un golpe. Ese golpe incluso excusaría a este carenciado ante la cuenta que le debe rendir ante la historia por el desastre de estos últimos años. Ahora tenemos que rebelarnos completamente y resistirnos a eso de la jurisdicción militar. Es el caso de Tomás Guanipa, es el caso de Julio Borges, su caso también, presidente, que a usted lo tienen en salsa por ahí los milicos estos, no sé para meterlo en cuál pudridero. Tenemos que estar muy atentos contra esto. Cualquiera de nosotros puede ser, cualquiera de nosotros puede ser, en cualquier estado, de cualquier condición, y no se requiere ni siquiera que hubiésemos cometido la más leve infracción, porque con infracción o sin infracción te pueden imputar por cualquier delito y, repito, te tiran en ese hueco absurdo, horrendo de la jurisdicción militar y te tiran la sentencia que les dé la gana. Ese es el paisaje que tenemos por delante. Ahora, yo no sé si en este momento nadie puede decir de nosotros cuál es la condición más eficiente para salir de esto. Los demócratas seguimos apostando a la salida democrática, constitucional, pacífica y electoral. Fíjense la ocurrencia de este irresponsable que ejerce la presidencia. No solamente nos anunció esa basofia de esa prostituyente con elecciones trucadas sin consultar al pueblo, es que ahora está ofreciendo también la constituyente militar. ¿Para qué creen ustedes que es eso? ¿Para quitarle a los militares el fuero? ¿Para decir que los militares están por debajo de los civiles? ¿O para seguir entregándole las posaderas a los militares? Porque es la única forma de tenerlos más o menos ahí, que los sostengan en su precaria estabilidad. Ojo, además de la otra prostituyente, es la prostituyente militar. Eso no puede ser para suprimir los artículos que consagran el fuero militar, no puede ser para hacer desaparecer la jurisdicción militar, no puede ser para decirle a los militares que no están facultados para enjuiciar civiles, no puede ser para nada de eso. Tiene que ser para ir a más. Y les pido que así como le estamos poniendo cuidado a esta aberración, a esta infamia de la prostituyente, vamos a ponerle cuidado a lo de la prostituyente militar. Muchas gracias, señor presidente, estimados colegas. Muchas gracias, diputado Henry Ramos Alup. Para finalizar este punto, vamos a dar lectura del acuerdo y proceder a su votación, ciudadano secretario. Acuerdo de rechazo de la ejecución del denominado Plan Zamora y a la práctica inconstitucional de instalación de tribunales militares que usurpan la jurisdicción ordinaria violando los derechos humanos. Primero,
expresar la solidaridad de este cuerpo parlamentario con los familiares y víctimas de las personas privadas de libertad e injustamente procesadas ante la jurisdicción penal militar en el marco del denominado Plan Zamora y denunciar la violación de los derechos humanos al juez natural, a la independencia e imparcialidad de los órganos de administración de justicia y a la libertad personal por el enjuiciamiento de civiles ante esa jurisdicción militar, violaciones que acarrean la nulidad absoluta por inconstitucionalidad de los actos y decisiones que se adopten en esos procesos en aplicación de lo dispuestos en los artículos 25, 49 y 261 de la Constitución. Segundo, exigir a los jueces y funcionarios de la jurisdicción penal militar ejercer sus funciones con estricto apego a la Constitución y las leyes especiales que lo rigen, las cuales le prohíben procesar a ciudadanos que no tengan la condición de militar activo y conocer de causas por delitos comunes, en virtud de lo cual debe abstenerse de procesar civiles y acatar lo dispuesto en los artículos 25 y 333 de la Constitución, conforme a los cuales deben desacatar las órdenes que violen los derechos fundamentales de los ciudadanos, so pena de incurrir en responsabilidad personal sin que les sirva de excusa a órdenes superiores. Tercero, denunciar ante las instancias nacionales esta nueva violación de los derechos humanos, para lo cual se autoriza expresamente a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional a dirigirse a la Fiscalía General de la República, instándola a ejercer las atribuciones que le confieren el artículo 285 de la Constitución y 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, a fin de garantizar el respeto de los derechos y garantías constitucionales al debido proceso, al juez natural y a la libertad personal de los civiles que están siendo procesados ante la jurisdicción penal militar, para lo cual deberán intentar las acciones y recursos que permitan que esas causas pasen a la jurisdicción ordinaria. Asimismo, se le exhorta a ejercer las acciones pertinentes a los fines de hacer efectiva la responsabilidad penal, militar, administrativa o disciplinaria en que hayan incurrido los funcionarios que hayan ordenado o ejecutado actos en violación de esos derechos fundamentales. Cuarto, exigir al defensor del pueblo ejerza sus atribuciones constitucionales de velar por el efectivo respeto de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos y solicitarle investigue la violación de los derechos al debido proceso, al juez natural y a la libertad personal denunciados en el presente acuerdo. Interponga las acciones o recursos judiciales a que haya lugar y formule las recomendaciones y observaciones necesarias para la eficaz protección de los derechos humanos sin perjuicio de las responsabilidades personales de los funcionarios que hayan ordenado o ejecutado actos en violación de los mismos, todo en conformidad con lo dispuesto en el artículo 281, numerales 1, 3, 9 y 10 de la Constitución. Quinto, denunciar la violación de los derechos humanos a que hace referencia el presente acuerdo ante los órganos del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos a través del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas, al Secretario General y al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CID, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22, 3, 1 de la Constitución y en los tratados, pactos y convenciones internacionales sobre derechos humanos. Sexto, dar publicidad al presente acuerdo mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y a través de los medios de difusión de la Asamblea Nacional. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los 9 días del mes de mayo de 2017, años 207 de la independencia y 157 de la federación. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, ciudadano secretario. A todos los diputados y diputadas que estén de acuerdo con votar el acuerdo que ha sido leído por secretaría, por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Mayoría y unanimidad total, aprobado. Muchas gracias.